Bueno, entonces en esta segunda parte lo que vamos a analizar son los pasivos de largo plazo y cuentas por cobrar, pero ya no de la forma de bono, sino de otro tipo. Esta clasificación de pasivo de largo plazo y de pasivo de corto plazo es sumamente importante porque hay razones financieras que se calculan para saber si una empresa va a tener la capacidad de pagar todas sus deudas de corto plazo. Y la clasificación, por supuesto que es importantísima. Hay que saber si la empresa tiene cuentas por cobrar, inventarios y efectivo, y el ciclo es de un año, ¿verdad? O sea que todas esas cuentas por cobrar se van a convertir en efectivo en menos de un año, pues hay que saber cuántos pasivos tiene u obligaciones tiene durante ese año. Si tiene 2 millones de colones en activos corrientes y tiene 1 millón en pasivos corrientes, pues, ¿verdad? Está balanceado, se puede pagar, que en general debería estar al menos 2 veces por encima su activo corriente de su pasivo corriente. Pero si la empresa tiene solo 500,000 colones en activos corrientes y 3 millones en pasivos corrientes, pues tiene un gran problema. O va a tener un gran problema de flujo de efectivo, porque no va a poder pagar con esos activos corrientes los pasivos que tienen en corto plazo. La clasificación, por lo tanto, es sumamente importante y la NIC 1 nos solicita hacer esa clasificación. Cuando la firma emite documentos por pagar o por cobrar, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a ser el que paga el documento. Entonces, si la firma va a emitir, o sea, firma un documento con un banco, el valor de ese documento va a depender, como ya vimos, de la cantidad que va a pagar en la fecha de vencimiento, o sea, de su valor nominal y también de los intereses periódicos que se pagan. En general, lo que hace el banco es que la tasa que establece hace que el valor nominal y los pagos futuros, ¿verdad?, equiparen ese monto. Por ejemplo, el banco estableció montos de pagar, como vimos ahora, de 1.700 y resto de colones, ¿verdad?, a esa tasa. Porque a esa tasa, traídos a valor presente, ese flujo da exactamente el valor nominal. ¿Verdad? Si yo me traigo esos flujos de efectivo a esa tasa, me va a dar el valor nominal. Y entonces se registran siempre los pasivos a valor nominal, porque se supone que es el valor presente de los flujos que se van a pagar en el futuro. Eso ya lo vimos, depende de la cantidad a pagar, de los intereses que se establecen y de las cuotas. En algunos casos las tasas de interés cambian, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a utilizar estas fórmulas que son las que se utilizan para el valor del dinero en el tiempo. Esta es la fórmula básica, ¿verdad? Vean que las demás son como despejar esta fórmula. Bueno, ahora incluso con Excel ustedes ni usan fórmulas, ¿verdad? Excel, lo que hay que saber es dónde están las aplicaciones. Bueno, ya vimos la vez pasada que hay pagos vencidos, o sea, que se hacen al final. Siempre estamos suponiendo que las cuotas de los créditos se pagan al final. Si son mensuales, se pagan al final del mes. O sea, usted pide el crédito hoy, pero la cuota se paga al final del mes. O podrían ser anticipadas, que es que usted pide el crédito hoy y de una vez le rebajan la primera cuota. Eso entonces habría que calcularlo de una manera diferente. La norma siempre va a pedir interés efectivo, ¿verdad? Siempre pide que todas las amortizaciones de cualquier documento se registren a interés efectivo, que es eso que vimos ahora, ¿verdad? Que se van calculando los intereses sobre los saldos. En la página 126 tienen un ejemplo de un crédito que supuestamente no genera intereses, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Los créditos siempre generan intereses. Siempre van a generar intereses. Nosotros entonces los vamos a calcular. Aquí la empresa firma un pagaré de 50,000 y recibe la suma de 42,866 del banco. Entonces nosotros con la tasa vamos a calcular con esa fórmula de tasa cuál es la tasa que hay en ese crédito, ¿verdad? O nos pueden decir cuál es la tasa que hay en el mercado.
porque el crédito tuvo que haber salido a la tasa de mercado. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? El valor presente son 42,000, el valor futuro son 50,000, el plazo son 2 meses y la tasa que hay efectiva es del 8%. Hacemos la tabla de amortización. Como el deudor no está pagando los intereses, se van acumulando, ¿verdad? Empieza con 42,866. La primera vez paga 8% de intereses sobre los 42,000, no los paga, perdón, los acumula. De 3,429 llega a 46 y el segundo mes otros 8% siempre sobre el saldo hasta llegar a 50,000. Cuando paga los 50,000, está incluyendo estos intereses. ¿No? Está incluyendo los intereses. Si yo voy a registrar, porque tengo un cierre fiscal, los intereses, la tabla de amortización siempre es con la fecha en que se emitió el crédito, pero yo tomo los meses que necesito de aquí. Esto es un año, aquí hay 12 meses, y de mayo 2013, ¿verdad? De mayo, finales, para llegar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, necesito 7 meses. Estos 2,000 colones son 7 meses de aquí. Y el año siguiente, entonces tomo los 5 que quedaron de estos 3,429 y 7 meses de aquí. Y el último mes, pues ya tengo solamente los 5 que quedaron de la última, del último renglón, ¿verdad? Hay que hacer la distribución sabiendo que aquí esta fecha, 30 del 5 del 2014, marca el último día de los 12 meses que hay contados aquí. ¿Verdad? Y con eso hacemos la distribución para los asientos. Este documento tiene un interés implícito. ¿Qué significa? Que se emite por 50,000 y lo que va a pagar el cliente son 50,000 o el deudor son 50,000. Porque ahí están contenidos los intereses. No es que va a pagar 50,000 más los intereses. No, va a pagar solo los 50,000. Generalmente las tasas de interés son explícitas, lo que significa que el deudor paga los 50,000 más los intereses. El crédito sale por 50,000, pero como lo vimos, en el caso sale, digamos, por $20,000, pero va a pagar de eso más todos los intereses. Si se emite deuda a cambio de activos o bienes o servicios, hay que registrar el valor razonable de esos bienes recibidos, ¿verdad? Entonces, usted dice, sí, yo entregué una máquina o me dieron una máquina y por esa máquina salió un crédito. Bueno, hay que ver cuál es el valor razonable de la máquina y los pagos que se van a hacer. No es posible obtener, si no es posible obtener ese valor razonable de esos bienes, porque son exclusivos, porque no hay otro parecido, porque no hay manera de buscarlo o observarlo en el mercado, entonces lo que vamos a registrar es el valor presente de los flujos de efectivo futuros, ¿verdad? Eso es traerse a hoy todos los pagos que va a hacer el deudor a una tasa razonable para ese tipo de actividades. Por ejemplo, yo no puedo usar una tasa del 8% en esos casos que vimos nosotros ahí de tasas para comprar una pantalla. Ya lo vi que no, ¿verdad? Las pantallas no se venden a esas tasas de interés. Una tasa de interés depende de lo que yo esté comprando. O no podría traerme un auto a un 3%. Los flujos de efectivo que yo pago por un auto no están al 3% anual. Esa no es una tasa razonable. Hay que buscar la tasa que es razonable para ese tipo de crédito. Si se recibe efectivo a cambio de préstamos a clientes sin intereses, pero con derechos especiales, entonces nosotros vamos a registrar el valor presente de ese préstamo a la tasa que corresponde y aparte lo que es ese derecho de, ¿verdad? Que adquirieron los clientes. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, me presta, pero yo después le vendo más barato, lo que me dice la norma es, no, tiene que registrar las dos cosas por separado. Una cosa es el crédito y otra cosa es el descuento en las ventas. ¿Verdad? Hay que registrar las dos cosas por separado. Entonces aquí el 1 de enero se adquiere una maquinaria por 190,000 a cambio de un pagaré de 240.
¿verdad? Vean que la maquinaria se registra a su valor razonable, el pagaré a su valor al vencimiento y lo demás son intereses. Se calcula la tasa, bueno, aquí a ustedes generalmente se las daban en todos los ejercicios porque las tenían que hacer con calculadoras financieras, no, sino científicas, y entonces no tienen esas opciones, pero ahora ya pueden usar Excel, entonces se les puede pedir perfectamente la tasa. La tasa se calcula poniendo esto en valor presente, esto en valor futuro y solicitando la tasa. Hay que recordar que uno de los dos tiene que estar negativo. ¿Verdad? Alguno de los dos tiene que estar negativo porque si no les da error. Igual aquí, como no se pagan los intereses, ¿verdad? No se van a pagar intereses, se van acumulando. Siempre se calcula el 8% sobre el saldo en libros y se van acumulando los intereses hasta llegar a su valor final. Cuando se paga el valor final, entonces se están pagando ahí los 49.480 de intereses. Cada periodo, aquí coincide el cierre fiscal con la acumulación de intereses, entonces puedo tomar el saldo de intereses que está, el monto que está en la tabla para colocarlo como gasto de interés. Y por otra parte, pues revisar en cuánto tiempo se va a depreciar esa máquina. Tiene una vida útil de 5 años, valor residual de 10,000 y se deprecia por línea recta. De enero a diciembre es un año completo, tomamos los 190,000, le quitamos el valor residual, entre 5 son los 36. ¿No? Si se adquiere la máquina a cambio de un pagaré, la tasa incremental es del 10 y la maquinaria tiene una vida útil, ¿verdad? Vean que aquí yo no tengo el valor razonable de la maquinaria. Entonces lo que hago es traerme a valor presente este monto al 10% por estos 3 periodos. Me lo traigo a valor presente, eso da 180,000, la diferencia son intereses y pues lo mismo, ¿verdad? Aquí calcular los gastos por interés según los saldos y la depreciación de la máquina según los 5 años y el valor residual. Si la tasa del documento es una, pero la tasa del mercado es otra, yo registro a la tasa de mercado. ¿Verdad? Voy a traerme estos 240,000 a valor presente al 10%. Como el pago es de un 2, ¿verdad? Porque es el 2% sobre el monto principal, ahí está, siempre va a pagar, ahí sí que pagan el 2% sobre los 240,000, que son los 4,800, pero eso no es una tasa razonable en el mercado, ¿verdad? La tasa razonable en el mercado es del 10. Entonces vean que aquí con lo que paga no alcanza para cubrir el gasto, se acumulan siempre 14. El pago es inferior que el gasto de intereses, por lo tanto la deuda sube cada mes. Y al final, pues quedan los 240 que tiene que pagar al final la empresa deudora. Entonces vean que vimos 3 casos. Uno en el que tengo el valor presente de la maquinaria, otro en el que no tengo el valor presente de la maquinaria, pero puedo calcular el valor presente del documento, y otro en el que no tengo el valor presente de la maquinaria, el documento tiene una tasa de interés que no es la de mercado y entonces tengo que calcularlo con la tasa de mercado, ¿verdad? Porque tiene que ser a interés efectivo. Hay préstamos que no se establece una cota. Generalmente la cota es fija en los créditos, ¿verdad? Lo normal es que la cota sea fija, como lo calculamos ahora, que los 12 meses o los 480 meses, la cuota es la misma. Pero hay créditos que más bien la cuota es variable, ¿verdad? La cuota variable sería que sobre el saldo se suman los intereses, ese saldo se distribuye entre todos los periodos y se le suman los intereses, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que el monto a amortizar de la deuda es el mismo. Por ejemplo, aquí esta deuda es de 600 y se quiere amortizar 200 cada mes. Ese monto de amortización sí es fijo, pero lo que se paga es variable.
porque hay que pagar ese monto de amortización más los intereses. Y los intereses van a ir bajando conforme va bajando el saldo de la deuda. Esta cuota formada por la amortización más los intereses va a ser variable. ¿La ven aquí? ¿Verdad? El pago suma la deuda distribuida entre todos los periodos, en este caso son 3 años, 600 entre 3 son 200,000 cada año. Más los intereses. Bueno, hay que pagar de los 600 el primer año un 8%, hay que pagar 48. Entonces el primer año se pagan 248. El segundo año se pagan otra vez los 200, pero el interés del 8% ahora se calcula sobre 400, son 32. 200 más 32 serían 232,000. Esto es un crédito con una cuota variable. Y se registra, como los intereses son explícitos, ya no con un descuento en el documento por pagar, sino simplemente como el documento por pagar, porque el cliente paga los 600, pero también los intereses. Entonces sale el documento por los 600, que es su valor nominal, y cada mes, perdón, en este caso cada año, paga la cuota y los intereses, hasta concluir con el pago. Lo normal es que las cuotas sean fijas, ¿verdad? Que sea la misma cuota todos los meses. Eso se calcula con la fórmula que vimos de pago. Esa cuota fija se va a repetir todos los meses. La fórmula lo que hace es calcularla para que al final del último pago ya no se deba nada. Esa cuota incluye tanto la amortización como los intereses. Y el comportamiento de un crédito es que los intereses van bajando y la amortización va subiendo. ¿Verdad? Los intereses van bajando porque cada vez el saldo es menor. Y la amortización entonces va ocupando su lugar. Lo que ya no se paga de intereses se paga ahora de cuota. Eso es una amortización variable con cuota fija. La cuota generalmente en los créditos es fija, a menos que haya un cambio en la tasa de interés o en las condiciones del crédito. ¿Verdad? A menos que este deudor diga, bueno, yo quiero pagarlo a 2 años o necesito que me hagan una ampliación del plazo porque no puedo pagar ya la cuota. ¿Verdad? Necesito que lo pasen de 3 a 5 años o que me den 4 años más para pagar. En esas condiciones es que variaría la cuota, pero si no varía ninguna de las condiciones originales, la cuota sería fija. Y se registra el documento a su valor nominal porque el cliente paga el documento de 600 más los intereses. Va a pagar siempre lo del documento y los intereses. Las modificaciones que pueden tener los créditos es reducción de tasa de interés o aumento de tasa de interés, extensión del plazo o reducción del plazo o abonos extraordinarios. Esos todos son causales de que usted tenga que recalcular las tablas bajo esas nuevas condiciones. El cuidado que hay que tener es que entonces el plazo ya cambió, ¿verdad? Porque puede ser que usted de las 5 cuotas ya pagó 2, le quedan solo 3. Y la tasa era la misma o cambió, ¿verdad? Hay que cambiar todas las condiciones, igual que cuando hacían un cambio de estimación. Entonces aquí tienen un documento de 900,000 a una tasa del 6%, que es a pagar a 6 cuotas. Usted calcula, como lo hicimos con el crédito, ¿verdad? Igual que lo hicimos con el crédito, van a calcular la cuota, los 6 meses, la tasa efectiva, y como es por semestres, ¿verdad? Aquí hay que revisar la tasa, hay que hacer el valor actual a 3% con 6 semestres, ¿verdad? Porque no nos sirve el anual porque va a pagar por semestre. El pago por semestre se calcula y se calcula toda la tabla de amortización. ¿Verdad? La empresa hace el pago del 30 del 6, hace este, y hace el pago del 31 del 3, hace este. Y la deuda está hoy en 617. En ese momento el banco le avisa, ¿verdad? Que la tasa o que va a ser no, más bien el deudor dice que va a hacer un pago extraordinario.
Entonces, va a ser un pago extraordinario de 200,000. Bueno, el valor actual entonces ya no va a ser 617, sino 617,000 menos los 200,000. Ya no quedan 6 pagos porque ya se hicieron 2, ahora quedan solo 4. Y la tasa se mantiene. El nuevo pago es de 112,000. Ese hay que saber calcular. El nuevo pago hizo 2 pagos de 166, pero por supuesto que como hace un pago extraordinario, entonces su cuota baja. Y lo calculamos para los 4 que quedan. Entonces la empresa, que es el deudor, registra una disminución de su deuda porque le hizo un pago extraordinario, y la siguiente vez que pague la cuota ya no es de 166, sino de 112, de los cuales 12,000 son intereses y 99,000 amortización de la deuda. Hace otros 2 pagos y queda en, ¿verdad? Si hiciera los 4 ya cancela, pero hizo 2 pagos más y quedó en 214,944, ¿verdad? Hace el pago del 30 del 6 y del 31 del 2 del 2014 y quedó en 214. En ese momento cambia la tasa de interés. El valor son 214, quedan 2 periodos y cambia la tasa al 4. Como la tasa subió, es de esperar que la cuota suba, ¿verdad? Entonces va a ser 2 pagos de 113. ¿Ven? Aquí hace los 2 pagos de 113. Y como vimos, pues hay gravámenes de primer, segundo y tercer grado. Estos gravámenes sobre bienes inmuebles tienen que ser inscritos en el registro y por supuesto que tiene un costo, ¿verdad? Hay que pagar un abogado para inscribirlo y eso agrega un costo adicional al crédito. Y cada año la empresa tiene que reclasificar todos los pagos que son del próximo año como de corto plazo y los que son más allá de los 12 meses como de largo plazo. ¿Verdad? En las hipotecas, que son las que tienen más largo plazo, hay que clasificar lo de corto plazo y lo de largo plazo. Y la NIF 7 nos pide revelar cuáles son los créditos, cuáles son los riesgos, cuáles son los pasivos a costo amortizado, cuánto se ha pagado de interés, ¿verdad? Cuál que se ha registrado de interés. Entonces vamos a